Aquí estamos, de vuelta de Washington, con el señor Smith, Jefferson Smith. La película es del año 39. Cuando rueda esta película Frank Capra, en Estados Unidos todavía las cosas tienen un viento favorable, pero en Europa y en particular en España es tremendo. Empieza el año mal porque muere el poeta inglés William Butler Yeats, el premio Nobel de Literatura del año 28. Gran Bretaña y Francia reconocen el gobierno del general Franco como gobierno oficial de España, el año 39. En febrero de este año que acaba de empezar, las tropas alemanas entran en Praga y Checoslovaquia deja de existir. Por eso digo que en Europa las cosas están difíciles. Hitler anuncia a sus generales el plan para invadir Polonia, que muy poco después, como saben ustedes, se producirá la invasión. Las tropas de Franco entran en Barcelona. Franco firma el último parte oficial de la Guerra Civil Española. Los dirigentes republicanos, Negrín, Azaña, se refugian en Francia. El embajador de España en Berlín entrega a Hitler 3 cuadros de Zuloaga, que es un regalo que le hace Franco, 3 cuadros que hoy están cotizadísimos por los cuadros y por lo que supuso. Raymond Chandler, en cambio, publica su novela El sueño eterno, The Big Sleep. Es otro mundo, por supuesto, el que se está viviendo en los Estados Unidos, que es donde está haciendo la película Capra. Fallece Pío XII, el cardenal Pacelli, que es elegido como el nuevo papa de la Iglesia. Y también hay otra noticia tan triste como esa, que es que Antonio Machado, el gran poeta español, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, muere en Francia. Se crea en España la Comisaría de Abastecimientos y Transportes. La Unión Soviética propone a Francia e Inglaterra una alianza militar. El mundo está tremendamente complicado, como están viendo. Y digamos, para terminar, que fallece otra de las figuras claves, de las 8 o 10 figuras claves del siglo XX, que es Sigmund Freud, neurólogo y creador del psicoanálisis y, como digo, pues una de las figuras con Alberto Einstein que cambian la cara de su tiempo, evidentemente, y de su época. En este ambiente, cuando ya hay unos vientos de guerra que están acercándose a través del Atlántico, Frank Capra hace esta película con una enorme fe en su país y transmitiendo una serie de valores. Y, por supuesto, como decía Luis Herrero antes de ver la película, tuvo una acogida tremenda en algunos sectores, porque todo ese mundo de corrupción, de especulación con los terrenos, etcétera, bueno, pues de alguna manera venían amparados por los grandes poderes de la prensa. Es por lo que el Kennedy, el viejo Kennedy, el patriarca de los Kennedys, padre de Bobby y de Jack Kennedy, se vio un poco reflejado en el poder que él tenía para parar una ciudad que nunca se dice cuál es, pero para poder decir que en esa ciudad no existe absolutamente nada. Entonces, es curioso que cuando se hablaba a veces de Capra, de la abuelita Capra, no, Capra siempre ha sido un tipo muy combativo, porque Juan Nadie yo creo que es una de las películas más duras que se han hecho en Estados Unidos. Y esta película no tiene nada de blanda, ¿no? Me parece a mí. No es que sea, es que en el fondo es durísima, claro. Lo que se argumentaba justo para, digamos, intentar parar el desarrollo de la película es que estando Europa como estaba, el hacer, se dijo, el hacer una especie como de burla o de poner en tela de juicio todo el sistema democrático y tal, que no era el mejor momento, pero bueno, evidentemente era una argucia para intentar, que no funcionó porque la película funciona en favor de ese sistema, no en contra de ese sistema. De hecho, es la gran falacia de la acusación, es decir, cuando vosotros sabéis mucho más. Yo no sé si es tan importante esta película en el cambio de Capra. Es decir, yo he leído ya varias veces que Caballero sin espada marca un antes y un después en la medida en que Capra, que siempre había sido el gran abogado y lo sigue siendo en esta película, de la bondad del ser humano, de que el bien siempre triunfa sobre el mal, de que hay una serie de valores por los que merece la pena luchar. Sin embargo, en esta película empieza a poner el foco más en aquellas cosas que no funcionan o las zonas de maldad que hay entre las personas y empieza un poco más a acentuar su crítica. No tengo ni idea, insisto, en si comparativamente se puede sostener la tesis del antes y el después. Pero lo que queda clarísimo en esta película es que él cree tanto en el sistema, primero, que si lo analizas fríamente te das cuenta de que esa es una manzana podrida en el cesto, un par de ellas, no es una corrupción generalizada. En segundo, la prueba la tienes en que los senadores simpatizan con el señor Smith cuando lleva ya varias horas y en todo momento el presidente del Senado ha sido el cómplice de Smith. Es decir, en el sistema hay muchas personas que ven con buenos ojos a esa especie de caballero sin espada que llega
a recordarles a todos los padres de la patria que esa es una patria que se ha forjado sobre unos valores que no se pueden conculcar. Por lo tanto, es un canto a la fortaleza del sistema, hasta el punto de que el sistema puede y depura la corrupción. O sea, a mí me parece que por eso decir que es una crítica acerba contra el sistema, que es demoledor, que es ponernos el me parece una memez considerable. Bueno, yo pienso que eso fueron mentes que no querían ir un poquito más allá y llegar al pensamiento que al que tú has llegado. Es decir, es una reafirmación absoluta a lo que narra la película del sistema democrático y de cómo se pueden hacer las cosas a través, bueno, quizás no sé si de un solo hombre, no sé si solo de Mr. Smith o de Mr. Smith y de unos cuantos como Mr. Smith. En cualquier caso, evidentemente se armó un buen escándalo, la clase política, sobre todo los senadores, se quedaron un poco espantados con ella, porque además se presentó la película en el Club Internacional de Prensa, fue la que patrocinó el estreno de Caballeros en Espada, y se fueron yendo, la clase política se fue levantando y se fue marchando del estreno, y a la salida estaban esperando a Capra poco menos que para lincharle la gente de prensa, porque había aparecido un periodista, que es el personaje de Thomas Mitchell, que es un poco borrachín. De hecho, uno de los que más increpó a Capra, uno de los periodistas del Senado que más increpó a Capra, se cayó de la silla porque estaba como una cuba. Quiero decir que a veces contar la realidad, no, pues digamos que levanta enormes ampollas. A un actor como Thomas Mitchell, que yo creo que no había bebido una copa en su vida, ¿no? Y si no... No, pero es que hay gente como Capra o como John Ford, por ejemplo, el hombre que mató a Liberty Balance, todos los periodistas beben mucho para llevar la carga continuidad. Sí, es que es un estrés muy grande. Que supone el mundo del periodismo. Yo no creo que marque un antes y un después. Él hay varios planos que saca la palabra libertad y se ve en la película, ¿no? Como lo más importante. Y le hace decir al protagonista libertad para pensar y libertad para hablar. Y eso es clave en la película, ¿no? Y eso es una cosa que compartían todos ellos, John Ford, Capra, Wellman, todos los que eran republicanos, más o menos la mayoría de ellos, pero lo que creían, como dice Luis, es en su país, que su país era un país que se había edificado sobre libertades y con las libertades, y que eso no podía hacer. A partir de aquí hay una parte como más oscura que se empieza a poner de manifiesto en Capra, porque después de esta película hace Juan Nadie. Sí. Ya Juan Nadie es una película sobre los tejemanejes de la política, que es muy oscura, la utilización de la buena gente con el pobre Juan Nadie, que está al punto, bueno, realmente esa película originalmente acababa con que ese tipo se tira desde... Claro, esa es la diferencia con esta, que esta tiene un final feliz y la otra tiene un final feliz casi impuesto porque la realidad de Juan Nadie es que la vamos a destripar un poco, porque cualquier día la ponemos, que Gary Cooper se hubiera tirado por esa cornisa. Pero ya en El secreto de vivir es un poco digamos, el mismo... Capra hizo muchas películas que no solo se titulaban casi igual, sino que en realidad venían a hablar un poco de lo mismo. Y muchos misters iban para... Muchos mister van y vienen, sí. Y esta no... O sea, quiero decir, no creo que sea esta justamente la que marque... Lo que sí que es verdad es que en esta ya dirige, digamos, su disparo hacia arriba. O sea, más alto ya no puede ir, va al Capitolio. O sea, es decir, va a la política como funcionamiento, mientras que otras veces, bueno, aunque aquí también se escuda, bueno, pues con eso, con las actuaciones del empresario corrupto, del político que corrupto también, es decir, pero no estoy seguro. Yo creo que quizás sí que sea el periodo de guerra, después con la serie de documentales, la que lo lleve a su gran obra maestra, que es Qué bello es vivir, Qué bello es vivir. Pero ahí sí que él hace Juan Nadie y luego se va a hacer esos documentales de guerra, ¿no? Sí. Es así, Juan Nadie el orden cronológico es ese. Y a la vuelta hace Qué bello es vivir. Y como a la vuelta pasa, todos cambian con la guerra, todos han cambiado, han estado en primera línea, algunos de ellos han filmado, el propio Stevens es el que entra en el campo de Mauthausen y lo filma en una cámara en color de 16 milímetros, y todos vienen y hacen pues eso. Ellos fueron prescindibles, que hace John Ford, los mejores años de nuestra vida, William Wyler, cambian, todos tienen una mirada todos mucho más oscura, mucho más crítica de lo que han vivido y de lo que han visto. Luego hay una película que podíamos hacer un paralelo con esta, que es años después, Preminger, que hace Tempestad sobre Washington. Es una visión parecida, también, nada optimista y nada... No, feliz. Más cínica quizá, más... Es otra magnífica película sobre el mundo del Parlamento, de la política, cosa que en Europa se hacen pocas. Muy pocas, y en España ninguna. Yo siempre he dicho que el género de la política...